Este hombre es Paul Schaeffer, un predicador alemán que tras participar en la Segunda Guerra Mundial tuvo múltiples trabajos como líder en iglesias. En todos estos se le acusó de abusar sexualmente. Aún así se las arregló gracias a su gran poder de convicción para poder crear su propia secta en la que obligaba a sus seguidores a realizar trabajos forzados. En Alemania, las autoridades lo comenzaron a perseguir, por lo cual tuvo que huir e irse a vivir a Chile. Y con él, cientos de alemanes que lo veían como un salvador. Allí compraría un gran terreno en el que fundaría la infame Colonia Dignidad. A simple vista, un lindo asentamiento de alemanes felices donde se festejaban las tradiciones del país europeo. La verdad era otra. Fue un lugar donde Paul Schaeffer tenía vía libre para complacer su siniestro actuar. Un campo de concentración lleno de abusos y torturas, y todo esto con aprobación del gobierno. Sobre este oscuro hecho, hay una película llamada Colonia. Sin embargo, es una versión demasiado hollywoodense que sacrifica veracidad por entretenimiento superficial y no logra transmitir lo verdaderamente cruel que fue. Cuando se piensa en abordar este tema por medio de una película, creo que la animación es quizá la forma menos pensada de hacerlo. Y la principal razón de esto se debe a que la mayoría de las personas relacionan la animación con algo infantil, y no los culpo, pues es cierto que las películas animadas en su mayoría cuentan historias que poco o nada tienen de aterrador. Pero en mi infancia me di cuenta que la animación también podía ser aterradora, y en mi caso fue gracias a Coraje, el perro cobarde, una serie que si bien es infantil, contenía momentos que a mi yo de 8 años le parecían aterradores, y que incluso se atrevía a tratar temas más complejos como el maltrato de pareja, episodio que de hecho tuvo que ser censurado. Después, con películas como Coraline, me di cuenta que la animación no siempre era sinónimo de infantil. Ahora entiendo que la animación es una técnica muy versátil que puede tratar cualquier género, cualquier trama y que puede estar enfocada a niños, familias o adultos. Y hablo de esto porque es precisamente una película animada la que mejor ha logrado retratar el horrible caso de Colonia Dignidad, y esa película se llama La Casa Lobo. Al ver las primeras escenas, lo que llama la atención es la estética, y es que incluso puede ser que para la mayoría de personas nunca hayan visto una película similar, debido a que es un filme que se acerca más a la animación experimental. Para describirla se pueden usar palabras como artesanal y sin duda creativa, una película que usa técnicas como el stop motion y la animación tradicional de maneras poco convencionales. Por ejemplo, vemos cómo los personajes y escenarios son construidos y destruidos frente a la cámara, ya sea dibujados en las paredes o en figuras de papel. Pero sobre la manera en cómo hicieron la película es algo en lo que ahondaré más adelante. La película comienza con metrajes reales de la colonia, mientras una voz de fondo que se intuye es la de Paul Schaeffer nos habla sobre los falsos rumores que circulan acerca de la colonia, y que para disiparlos nos van a compartir una linda película de los archivos. Esta es la historia de María, una joven que se pasaba el tiempo soñando y jugando con los animales en vez de trabajar. Un día, María fue desobediente y dejó escapar a 3 cerdos de su corral. Pasarán 100 días y 100 noches sin hablar con nadie, así reflexionarás sobre lo que has hecho, le dijimos. No es justo, pensó María. No quiero que nadie me diga qué hacer. Entonces, una noche, cuando todos dormían, María escapó de la colonia. Corrió sola hacia el bosque buscando un lugar para esconderse del lobo. Hola. Allí se refugia en una casa abandonada, donde vivirá con 2 cerdos que llama Pedro y Ana. A partir de este momento, la película se transforma en una especie de sueño retorcido,
en donde la forma en la que está contada la convierten en una de las animaciones más inquietantes que he visto. No es fácil describir la animación de La Casa Lobo, pues es un mundo en constante evolución, donde las cosas aparecen de la nada y vemos cómo se crean, se destruyen y son reconstruidas. La casa en su totalidad es un lienzo. Alguien de repente puede aparecer en las paredes, en los marcos, después ser borrado y renacer en un mueble hecho de cinta y cartón. Una fascinante pesadilla visual grabada en plano secuencia. La película está animada en su mayor parte por los directores Cristóbal León y Joaquín Cosiña, dos estudiantes de arte que se conocieron en la universidad. Su primer proyecto, que iba a ser parte de una trilogía, fue Lucía, un cortometraje donde vemos claramente el estilo de ambos, no solo en la animación, sino también en la historia oscura que cuenta. Luis fue la segunda parte y La Casa Lobo la tercera, pero lo que a principio era otro cortometraje creció y se convirtió en una película, un ambicioso proyecto que duraría 5 años en su elaboración. En su proceso, los directores rompieron varias reglas de animación y producción. El storyboard, algo fundamental para este tipo de películas, tenía tan solo 20 imágenes, que representaban los momentos claves de la película. El resto fue improvisado en el momento. Eso le da esa apariencia libre y, en el buen sentido, desordenada a la película. Otra cosa atípica fue el lugar donde la hicieron, pues se puede decir que el rodaje de la película fue abierto al público. Esto debido a que usaron museos de diferentes países para hacer allí la película, convirtiendo el proceso de animación en una instalación de arte, en la que cualquier persona que quisiera colaborar se les podía unir y apoyar el rodaje. Elementos como la improvisación, la colaboración, los extraños materiales que usaron y las condiciones de trabajo crean una película inusual porque fue hecha de manera inusual. La protagonista de esta película refleja los cientos de personas que fueron engañadas con ir a vivir a un paraíso que terminó siendo un infierno. Al llegar allí, las mujeres fueron separadas de los hombres y los padres tuvieron que entregar sus hijos a Paul Schaefer. Nunca más pudieron volver a hablarles ni a abrazarlos. Y aunque muchos sabían que estaban siendo abusados, no podían hacer nada, en parte por el miedo que tenían a los fuertes castigos, y por otro lado, debido al fuerte lavado de cerebro que tenían, no podían aceptar que algo así estuviera ocurriendo. Se engañaban a sí mismos y confiaban plenamente en el líder. En la película, María se encuentra con un lugar que, aunque al principio parece ser mejor que la colonia, después se transforma en una terrible pesadilla. Esto concuerda con el adoctrinamiento que recibían sobre lo horrible que era el mundo exterior, táctica que usaban para que no escaparan. Sin embargo, así como María, varios intentaron fugarse. Muchos de estos eran capturados y devueltos a la colonia. Ya se imaginarán cómo eran tratados de regreso. La Casa Lobo representa muy bien la psicología de la opresión, el aislamiento y el adoctrinamiento de la secta por medio de simbolismos y la voz omnipresente del líder. La captura de Paul Schaefer era difícil, pues estaba aliado con el dictador de la época, Augusto Pinochet. Pero esto cambiaría tras la llegada de la democracia a Chile y la decena de denuncias que tenía. Finalmente se pudo abrir una investigación en su contra, y es así como tras más de 44 años de crímenes, finalmente es capturado y condenado a 20 años de prisión, de los cuales solo estaría 5, pues moriría a los 88 años de edad en el 2010. La Casa Lobo es una inquietante experiencia que vale la pena tener. A pesar de ser una película animada, no es feliz, no es optimista y no es para niños. Es una película de estética sucia, con una trama retorcida y perturbadora que nos demuestra que siempre la realidad es más aterradora que la ficción.